Los planos de ingeniería o dibujos técnicos son lo más importante que un ingeniero de diseño produce. Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos. Proporcionan toda la información e instrucciones necesarias para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y para realizar su futura fabricación y mantenimiento. Suele realizarse con la ayuda del diseño asistido por computadora o directamente sobre el papel a mano alzada. Pero malos dibujos pueden hacer parecer como un mal ingeniero. En este video te enseñaremos un procedimiento rápido de cómo hacer dibujos técnicos y te daremos algunos tips para que sean completos y claros. Para eso trabajaremos y nos regiremos bajo una norma, la ISO. ¿Y qué es la ISO? Pues es una organización para la creación de estándares internacionales, compuesta por diversas organizaciones nacionales de normalización. Esta promueve el uso de estándares industriales y comerciales a nivel mundial. Y ahora te preguntarás, ¿qué es un estándar? Pues un estándar sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Piensa en ello como una fórmula que describe la mejor manera de realizar algo. Podría ser acerca de hacer un producto, o gestionar un proceso, o realizar algún servicio. En este video usaremos una herramienta muy poderosa, CATIA. En esta ocasión lo usaré para hacer el dibujo técnico. Aquí un pequeño tráiler de lo que puedes llegar a hacer. Recuerda que el límite es tu imaginación. With pure imagination. Dreams transforming into shapes, evolving and interacting in all dimensions. Form, materials, fit, function. Embedding it in the environment and experiencing the product before it exists. CATIA is more than designing shapes. CATIA is about engineering systems in the context of the whole experience. A flash of inspiration and innovation, creating precise scenery from early concept to stunning visual experiences. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal si este video te está gustando. Vamos a usar la siguiente pieza como referencia para hacer el dibujo técnico. Este será el cuadro de datos que llenaremos más adelante y que todo dibujo técnico profesional debe llevar. Ahora vamos a entender un poco más las proyecciones. Existen dos tipos, primer ángulo y tercer ángulo. En el primer ángulo el plano de proyección asume no ser transparente y en el tercer ángulo asume serlo. Vamos a verlo más claro. Para este video trabajaremos en primer ángulo. La vista frontal seleccionada por nosotros deberá contener la mayor información posible de cotas. Y las proyecciones serán la cara que toca el papel. En caso de ser tercer ángulo, se debería proyectar la cara que vemos nosotros. Es importante escoger una escala adecuada a modo que las cotas se distingan bien. Se debe colocar una vista isométrica a modo de referencia y únicamente de manera representativa. Esta no llevará cotas. La regla general es que las cotas no deben entrecruzarse y ciertas características no deben acotarse si se sobreentiende con una medida ya colocada. Para realizar nuestro dibujo técnico nos dirigimos a empezar, después a diseño mecánico y por último a drafting. Se nos desplegará este menú y clic en modificar. En este menú vamos a poder seleccionar el estándar con el que vamos a trabajar y el tipo de tamaño de hoja, ya sea A3, A4, A5, etc. También se puede elegir si el formato será vertical u horizontal.
Para esta ocasión seleccionaremos ISO A3. Damos clic en OK y se nos desplegará la siguiente ventana. Bien, pues este es nuestro lienzo donde empezaremos a hacer nuestro dibujo técnico. Nos dirigimos a Archivo y a Configuración de la página. Aquí seleccionaré una plantilla que probablemente les deje en la descripción de este video. Damos clic en OK y automáticamente se colocará la plantilla en nuestro lienzo. Como les mencioné a inicio de este video, debemos de seleccionar la vista frontal de nuestra pieza. Damos clic y en vista frontal. El icono se tornará de color naranja cuando esté seleccionado. Minimizamos la ventana y ahora sí vamos a seleccionar la cara frontal de nuestra pieza. Como pueden observar, se puede previsualizar la manera en la que la vista quedará plasmada en el lienzo. Damos clic izquierdo y se traspasará la vista al lienzo. Aquí todavía CATIA nos permite orientar la pieza a nuestro gusto. Pero la dejaremos como previamente la escogimos, con clic en el círculo. Ahora nos dirigimos a la herramienta de proyección de vistas y se proyectarán las vistas automáticamente. Para este paso es cuestión de nosotros elegir las vistas que necesitaremos en nuestro dibujo. Ahora clic en la misma herramienta, pero ahora vista isométrica. Y repetimos el paso anterior. Ahora acomodamos las vistas a manera de que nuestro dibujo quede estética y funcionalmente bien. Desplegamos el menú con clic derecho y clic en propiedades. Esto nos ayudará para poder seleccionar si queremos o no que se vean las líneas ocultas, los centros de línea o los ejes, etc. Esto con el fin de que nuestro dibujo sea visualmente más sencillo de interpretar. De aquí en adelante pondré el video en cámara rápida para que no se vuelva muy tedioso. Todas las piezas de la vida cotidiana que se ensamblan con otras necesitan tener características especiales para que la pieza sea capaz de ensamblarse. Estas deben tener ciertas restricciones, las cuales se llaman tolerancias, y estas deben plasmarse en un dibujo técnico. Para poder colocarla, seleccionamos la cota, después propiedades y escogemos el formato. Una vez escogido el formato, colocamos los valores requeridos de nuestro dibujo técnico. Para este ejemplo le pondremos una tolerancia bilateral, la cual la variación permitida es en ambas direcciones de la dimensión especificada. También existen las tolerancias geométricas, las cuales son más comunes en el área automotriz. Si gustas saber más del tema, déjamelo saber en los comentarios. Para finalizar, añadiremos una nota especificando detalles faltantes. Ahora modificaremos el cuadro de datos, el cual proporciona información de la compañía y del agente responsable del diseño. Para poder modificar la información nos vamos a Edit y luego a Sheet Background. Este también debe de contener el título y el número del dibujo, así como el tamaño,
el peso, las revisiones y la escala. Cabe recalcar que también en algunos formatos es necesario poner el símbolo de primero o tercer ángulo. Ahora ya nada más quedaría guardarlo como formato PDF para que quede listo para su impresión. Espero les haya sido útil estos tips para poder realizar su propio dibujo técnico. No olviden darle like a este video.